enseñar preceptos bíblicos para la vida diaria, provocando la cualidad de nuestro camino delante de Dios. El Talmid es una palabra hebrea, la cual significa un verdadero discípulo que desea ser lo que el Rabí Jesús es. Ven y únete al Dr. Eddie Ildefonso y sus socios en el aprendizaje de la palabra de Dios. Hay un tiempo señalado para todo, y la Iglesia Cristiana de la Gracia Cusco te invita a participar en la escuela dominical todos los domingos a las 9 de la mañana con el pastor Eddie Ildefonso. Iglesia Cristiana de la Gracia Cusco, creyendo y honrando la palabra de Dios, te espera en la avenida Huayna Cápac 305, quinto piso, esquina con calle Garcilaso, Huanchac. Dios es espíritu infinito, eterno e inmutable. Solo hay un Dios, el Dios vivo y verdadero. La Iglesia Cristiana de la Gracia Cusco te invita a participar con toda la familia al culto principal, domingos 10 y 30 de la mañana y los días miércoles 6 de la tarde con el pastor Joe Martínez. Iglesia Cristiana de la Gracia Cusco, creyendo y honrando la palabra de Dios, te espera en la avenida Huayna Cápac 305, quinto piso, esquina con calle Garcilaso, Huanchac. Le damos la bienvenida una vez más aquí en nuestro programa de enseñanza aquí en este ministerio en el Talmid. Y esa palabra Talmid es una palabra en hebreo la cual significa un verdadero discípulo que desea ser lo que el Rabí Jesús es. Y conforme la palabra del Señor en 1 Juan capítulo 2 versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Le damos la bienvenida a nuestra audiencia televisiva radial, donde estamos enseñando la palabra del Señor expositivamente. En otra palabra, versículo por versículo, frase por frase, y sí, algunas veces palabra por palabra, con el propósito singular de profundizarnos en los detalles de la palabra para ser un mejor reflejo de la persona de Jesucristo aquí en la tierra. Y es un gran privilegio de compartir la palabra con cada uno de ustedes cada día ¿ves? Para que nosotros podamos crecer y madurar conforme a la imagen del Señor Jesucristo. También queremos agradecerle a ustedes y por todos sus pedidos de los programas que están pidiendo una copia del video o una copia del audio de esta enseñanza, y lo estamos enviando cada día a través de WhatsApp. Haga sus pedidos a través de WhatsApp. El número de WhatsApp el número del chat es 993-093-959. Repito, 993-093-959. Y note también que estamos muy agradecidos con aquellos que han visitado la iglesia de parte de nuestra audiencia aquí en Cusco. La iglesia Cristiana de la Gracia. Estamos ubicados en la comunidad de Huanchac, en la esquina de Garcilaso con Huanacapa, la parte baja, en el edificio 305, en el quinto piso, y ahí tenemos nuestros cultos cada domingo a las 9 a.m. en punto. Comenzamos a la mañana, donde yo tengo el privilegio de enseñar la palabra cada domingo a las 9 de la mañana en la escuela dominical, y también a las 10:30 comienza el culto principal con nuestro pastor Joe Martínez, donde está exponiendo la palabra del Señor. Más bien, también tenemos el culto el estudio bíblico y el culto de oración los miércoles a las 6 p.m. Para más información, simplemente comuníquese a través de nuestro número en WhatsApp por texto, y nosotros respondemos. El número es 993-093-959. Muy bien, vamos a continuar con nuestro estudio aquí en Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10, y no se olvide que Mateo capítulo 10 está vinculado con Mateo capítulo 9, específicamente Mateo capítulo 9 versículo 35 hasta 38, y luego Mateo capítulo 10 versículo 1 al 4. En el idioma original en griego, y ahora tenemos la Biblia en español.
Este es un solo párrafo y es un solo pensamiento. Y estamos estudiando aquí la vida de estos discípulos que más adelante se convirtieron en apóstoles. ¿Por qué? ¿Por qué es importante estudiar la vida de ellos? Porque tenemos que reconocer que estos eran hombres común y corriente como cualquier otra persona. Estos eran hombres que Dios utilizó para su honra y para su gloria, pero yo creo también que usted note la forma en cómo ellos fueron escogidos, y es la misma fórmula que se debe utilizar hoy en día. Lamentablemente, hoy en día muchas iglesias andan asignando, apuntando, ¿no? Nombrando hombres para el ministerio que no califican, ¿ves? Y mucho menos ni siquiera están orando. Ni siquiera están orando para ver si es la voluntad de Dios que este hombre puede servir en el ministerio. Más bien, yo lo he dicho muchas veces en el pasado, so permíteme repetirlo una vez más aquí. La palabra más vulgar, escuche bien, la palabra más vulgar que yo encuentro hoy en día en las iglesias, hoy en día, es la palabra necesidad. Necesidad. Y cuando la iglesia se presenta con una necesidad, ¿ves? Buscan cómo solucionar el problema, buscan cómo llenar ese hueco, ¿ves? Para cumplir con esa necesidad, pero muchas veces lo hacen sin orar para ver si esta es la persona indicada para cumplir con ese papel. Simplemente escogemos gente, ¿ves? Hombres, ¿ves? Que tienen habilidades, que tienen educación, tienen un sinfín de cosas, pero no tienen el llamado de Dios. Y típicamente esto resulta mal. Vamos a regresar a nuestro estudio aquí. Mateo capítulo 9, vamos a vincularlo, lo vamos a unir aquí del versículo 35, ahí vamos a terminar en Mateo capítulo 10, hasta el versículo 4, por favor. Esto es importante de mantener la unidad de este párrafo en el idioma original. Dice: y Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y viendo la multitudes, tuvo compasión de ellos, porque estaban angustiados y abatidos, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la mies es mucho, pero los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. A su mies. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, Jesús le dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y los nombres de los 11 apóstoles son estos primeros: Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo y el hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, que es el recaudador de impuestos, Jacobo el hijo de Alfeo y Tadeo, y Simón el cananita, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Ahora yo quiero que usted note aquí en particular en versículo 38 dice: por tanto rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Ahora quiero que usted note algo aquí, porque esto es importante, ¿eh? Estos hombres fueron escogidos. Yo creo que esta es la parte donde yo no entiendo por qué, pero fallamos repetidamente, escogiendo hombres para el ministerio sin haber tomado el tiempo adecuado para bañar esta decisión en oración. Él dijo: rogar al Señor para que envíe obreros a su mies. Rogar, interceder, buscar el rostro del Señor, buscar la voluntad del Señor. Lamentablemente muchas veces son escogidos simplemente porque hay una necesidad y alguien tiene que llenar esa posición, ese rol, ese papel, y descubre que no es la persona adecuada. Y yo repito esto varias veces porque es aquí donde muchas iglesias se meten en un paquete de problemas, escogiendo gente sin haber verificado la decisión con el Señor.
Estos hombres fueron escogidos después de orar. Después de orar. Segundo, los 12 fueron elegidos después de orar. Fueron elección de Cristo, de Dios propio. Y la elección de Él fue elección de ¿quién? De su Padre. De su Padre. Jesús cuando escogió los 12 hombres porque fue la decisión del Padre Celestial. Jesús buscaba la voluntad del Padre en todo lo que hacía. Y este es el punto que muchas veces se pierde. Que Jesús siendo Dios, pero el Hijo de Dios, la encarnación, la representación humana físicamente aquí en la tierra del Padre Celestial, ¿no? Siempre buscaba, ¿no?, la voluntad del Padre en todo lo que hacía, sin hacer, y escúcheme, sin hacer nada de manera independiente o por su propia iniciativa. Aquí es donde cometemos grandes errores, no solamente eligiendo hombres para el ministerio, pero muchas veces nosotros tomamos la iniciativa sin orar y nos metemos en problemas y luego esperamos que Dios nos viene a rescatar. Note bien conmigo, abre su Biblia en Juan capítulo 5, versículo 19, por favor. Juan capítulo 5, versículo 19. Dice, por eso Jesús respondiendo les decía, en verdad os digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, hablando de Jesús propio, sino lo que ve hacer el Padre. Porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. Note que Jesús, el Mesías, nuestro Señor y nuestro Salvador, siempre buscaba la voluntad del Padre primero. ¿Cuánto más nosotros? En ese mismo capítulo, Juan capítulo 5, mira lo que dice versículo 30, por favor. Juan 5:30 dice, y yo no puedo hacer nada por iniciativa, ¿qué? Yo no puedo hacer nada por iniciativa mía. Como oigo, juzgo. Y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Aquí está el problema. Aún nosotros hoy día estamos acostumbrados a tomar decisiones tras decisiones, hacer lo que vamos a hacer y luego esperar que Dios viene detrás de todo eso para bendecirlo. Y queremos imponer nuestros deseos, nuestras peticiones, nuestras necesidades, nuestros antojos sobre el Señor y tratar de doblarle el brazo que Él tiene que cumplir con nosotros. Y eso a mí me deja boca de arriba, porque tú nunca encuentras eso en la Biblia. Pero el fenómeno es que la iglesia lo permite. Lo permite porque los pastores, no sé, son ignorantes o no le importa a ellos, o ya están cansados de rogar y pelear con las ovejas. No, sepa algo bien. Tenemos que mantener, un orden divino. Y el orden divino es orar y esperar hasta que el Padre decide y luego nosotros podemos actuar y ejecutar. Ese es el orden divino. Ahora, mira lo que dice Juan capítulo 8. Ahora, note bien, el Evangelio de Juan capítulo 8, y nota lo que dice en versículo 28. El Evangelio de Juan capítulo 8, versículo 28, dice lo siguiente. Dice, pero por eso Jesús dijo, cuando levantéis al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy y que no hago nada por mi cuenta. Escuche bien, no hago nada por mi cuenta, sino que hablo estas cosas como el Padre me enseñó. ¿Cuánto más nosotros tenemos que seguir esta pauta, este patrón establecido bíblico? Pero lo ignoramos. Note que Jesús escogió y también llamó a quienes habría de discipular solo después de una larga vigilia toda la noche en oración buscando el rostro de su Padre Celestial. Mira lo que dice. Abre su Biblia en San Lucas, por favor. Y Lucas nos dice esto. San Lucas capítulo 6, versículo 12. Por favor, abre su Biblia. San Lucas capítulo 6, versículo 12. Ahora, esto no debe ser complicado. Más bien, no es complicado. Nosotros comprendemos, nosotros entendemos, simplemente rechazamos. Eso es lo que hacemos.
porque muchas veces somos movidos, ¿no? Movidos, impulsados por la necesidad en vez de buscar el rostro y la voluntad de nuestro Padre Celestial. Ahora, en San Lucas capítulo 6, ve lo que dice en versículo 12, él dice, en esos días él fue al monte orar. En esos días, versículo 12, en esos días él fue, ¿no? Él se fue al monte orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Jesús fue al monte y pasó literalmente toda la noche orando, rogándole al Padre Celestial antes de escoger los 12 discípulos. La mayor parte de nosotros ni siquiera duramos 2 minutos en oración y ya estamos aburridos, estamos distraídos, la mente está corriendo por aquí, corriendo por allá, y no tomamos el tiempo suficiente para rogarle al Padre Celestial. Ahora, esto sucedió solo después que llegó el día en que llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, los cuales también llamó apóstoles más adelante. Permítanme, en San Lucas capítulo 6, el siguiente versículo, mira lo que dice San Lucas capítulo 6, versículo 13. Acabamos de leer versículo 12. Ahora mira lo que dice el versículo 13, dice, cuando se hizo de día, después de estar toda la noche orando, buscando el rostro del Señor, llamó a sus discípulos, escogió a sus discípulos y escogió a 12 de ellos y los que también dio a los que también dio el nombre de apóstoles. Note que Jesús escogió a estos 12, ¿por qué? Porque ellos fueron elegidos, escuche bien, porque ellos fueron elegidos por su Padre Celestial. Es la razón por que Jesús los escogió a ellos. Fueron el regalo del Padre para el Hijo. Jesús oró más adelante. Mira lo que dice, abre sus Biblias en San Juan capítulo 17, versículo 6, por favor. San Juan capítulo 17, versículo 6. Y ahora mira lo que dice, he manifestado tu nombre. Jesús está hablando con su Padre Celestial. Esta es la oración de Jesús, ¿ves? En Juan capítulo 17. Y él dice, he manifestado, versículo 6, dice, he manifestado tu nombre a los hombres del mundo que me diste. Está hablando de los 12 apóstoles. Eran tuyos y me lo diste, y han guardado tu palabra. Note que Jesús está reconociendo algo importante aquí que, no sé, nosotros lo ignoramos. Mira, Jesús está reconociendo y nos está haciendo a saber a nosotros a través de la Escritura que él, cuando él oró, él oyó la voz del Padre Celestial que penetró su corazón para escoger los hombres que ya el Padre había escogido. ¿Cuánto más nosotros? Con razón tenemos problemas en las iglesias. Mira, yo hablo con pastores todo el tiempo y aquí en mi contexto, aquí en Cusco, en Perú, y yo me quedo fascinado con hombres y con las iglesias y con miembros que me hablan aquí por el programa. Y es un escándalo tras otro escándalo, simplemente porque escogieron hombres que nunca fueron llamados por el Padre Celestial. Más bien la iglesia los llamó a ellos, pero nunca fueron llamados por el Padre Celestial. Fueron elegidos, escogidos por la membresía. Los diáconos se reunieron, los ancianos se reunieron, tomaron una decisión, pero nunca escucharon la voz del Padre Celestial. Y con razón tenemos escándalos. ¿Ves? Y es una vergüenza donde le traen reproches sobre el nombre de Dios simplemente porque el pueblo en su pereza de ser tan vagos, de no invertir el tiempo necesario de orar, para buscar el rostro del Señor, buscar la voluntad del Padre Celestial. ¿Sabe qué? Escuchen bien. Y yo quiero ser bien seguro aquí, bien fijo aquí. Miren. Y me gusta como lo dijo el doctor John MacArthur cuando él dijo, el asunto no es que Dios no habla, el asunto es que los hombres son sordos. Repito, el asunto no es que Dios no habla, el asunto es que los hombres son sordos, tercos en no buscar el rostro del Señor, porque siempre tenemos prisa.
Deténgase. Busque el rostro del Señor y Él va a elegir. Mira, aquí en Cusco los pastores entran y salen, entran y salen, entran y salen. Mira, este es un cementerio para pastores, ¿no? Y no solamente eso, pero tenemos misioneros que entran y salen, entran y salen. No son duraderos, porque nosotros no hemos escogido bien, porque nunca hemos oído bien del corazón del Padre Celestial. Ahora, este mismo patrón, vamos a decir, este mismo patrón de oración para elegir siervos del Señor se puede ver aquí en el libro de Hechos. Vamos a abrir el libro de los Hechos, capítulo 13, por favor. Vamos, Hechos, por favor, Hechos. Te quiero mostrar Hechos capítulo 13, perdón, yo dije 3. Hechos capítulo 13, después de 12. Mira lo que dice. Hechos capítulo 13, y quiero que vea algo aquí en versículo, permíteme, versículo 1 al 4. 1 al 4. En la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros. Bernabé, Simón llamado Níger, Lucio el Sireno, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, porque ellos estaban ayunando en oración, y el Espíritu Santo de repente se presenta entre ellos y le dice: apárteme a Bernabé y a Saulo para la obra a que yo los he llamado. Entonces, después de ayunar, después de orar, después de haber impuesto las manos sobre ellos, lo enviaron. Ellos, pues, enviados por el Espíritu Santo por Dios, descendieron de Seleucia y de allí se embarcaron para Chipre. Note bien que este patrón está bien establecido en el Nuevo Testamento, mucho más en el Antiguo Testamento, pero definitivamente en el Nuevo Testamento. ¿Y por qué no lo hacemos? Porque estamos buscando el más alto, el más negro, el más guapo, el más educado. Yo no entiendo lo que estamos buscando hoy día. Esos fueron hombres muy especiales, no por quienes eran en sí ellos mismos, sino porque habían sido escogidos de manera soberana por Dios el Padre para ser discípulos del Hijo de Dios. Está captando la idea. Esto es importante, por favor. No nos cansamos con todos los escándalos que tenemos en las iglesias simplemente por los líderes. Y hoy día nombran a cualquier persona pastor. ¿Sabe qué? Es un título, es sin sentido, un título vacío hoy en día. Porque nombran a cualquier walana para ser pastor. Y cuando tú lo ves y le hablas con ellos, tienen problemas con no te puedes imaginar, peor que la membresía. Yo me he reunido con tantos aquí que me asusta a ver, y le hago la pregunta: ¿cómo es que llegaste a ser pastor? Bueno, me eligieron. ¿Quién te eligió? Bueno, los ancianos, los diáconos, la membresía, me dijeron que yo tenía esto. Yo tenía educación, yo tengo labia, yo puedo hablar, yo puedo articular las palabras, yo puedo cantar, me puedo vestir bien, me presento bien, Yo dije, pero que una preguntita pequeñita, por favor. ¿Dios te llamó? Y es ahí cuando hago esa pregunta, se me quedan con los ojos bien grandes y abiertos, ¿no? Creo que sí. ¿Cómo que tú crees que sí? O, si no, yo literalmente he oído, no sé. Pero alguien vio algo en mí. Oh, qué lindo, qué lindo. La pereza y la ignorancia y la iglesia me trae reproche en el nombre del Señor. Ahora también. Ellos fueron escogidos, ¿no? ¿Ves? Y esto es importante captar la idea, ¿no? Porque estos hombres, yo creo que tú lo comprendas muy bien, por favor. Ellos, mira bien, ellos fueron elegidos soberanamente, fue una decisión soberana de Dios. Es la primera cosa que tenemos que reconocer, ¿no? La segunda cosa es que ellos fueron elegidos después de orar. Ahora, ellos fueron elegidos o escogidos para ser preparados, para ser
preparados. Ahora, esto es importante, por favor. Yo no entiendo. Mira, ¿cuántos pastores no quieren ser preparados? Ellos quieren el lujo de un púlpito, de una plataforma, porque están enamorados simplemente para tener una audiencia enfrente de ellos. Más bien, y muchos de ellos están enamorados con su propia voz. Le gustan hablar, pero no están enamorados con Dios. Y no se quieren preparar. ¿Por qué? El Espíritu me va a dar lo que yo necesito en el momento que lo necesito. ¿Y quién te dijo eso? ¿Dónde está eso en la Biblia? Por favor. Para llegar a ese punto de entendimiento, o mejor dicho, para llegar a ese punto de mal entendimiento, tú tienes que malinterpretar la palabra del Señor, ¿no? Y imponer lo que no está ahí. Y este es el relajo que tenemos. Muchos pastores son vagos, perezosos, llenos de actividades, pero mete las narices en la palabra y se ha preparado por parte de la palabra del Señor y la persona del Espíritu Santo. Ahora, la otra cosa que tú tienes que entender, que después de haber sido elegidos, fueron elegidos para ser ¿qué? Para ser preparados. Para ser preparados. Permíteme, vamos a rezar Mateo capítulo 10, versículo 1. En Mateo capítulo 10, versículo 1, donde dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, Jesús le dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Primero, estos hombres fueron escogidos por Dios de una manera soberana. Yo creo que estamos claros en eso. Ninguno de los 12 hombres inició la idea de seguir a Jesús y convertirse en discípulo, y mucho menos en apóstol. No fue la decisión de ellos. Esto fue totalmente planificación y hechura de Dios. Repito, esto fue totalmente planificación y hechura de Dios. Por esa razón, mira, aquí yo he hablado con varios que me dicen: yo soy apóstol. Y dije: qué lindo. ¿Y quién te apuntó? ¿Quién te asignó? ¿Quién te nombró apóstol? Y me dan una tarjeta de presentación. Yo soy el apóstol Juan, qué sé yo, fulano de qué. Y dije: y cuando yo comienzo a hablar con ellos y pescar el pellejo un poquito más debajo del pellejo, tú descubres, no quieren estudiar, ellos quieren el título y presentar y aparentar lo que no son. Mira, y dice: ¿y quién te asignó de ser? Bueno, yo sentí el llamado. Usted sintió un llamado, pero pregunta: ¿quién te llamó? ¿De quién? Ninguno de los 12 discípulos que más adelante se convirtieron en los 12 apóstoles fueron autonombrados. No fue ninguna iniciativa de parte de ellos. Por favor, dejen de ser engañados. Por favor, de ser engañados por esta bola de gente. ¿No te has dado cuenta que muchos de ellos, cuando terminan contigo, quieren meter su mano en la bolsa suya? Y usted, con gusto, toma lo que tú quieras. Segundo, los 12 fueron elegidos después de orar. Fueron elección de Cristo, y la elección de Él fue elección del Padre Celestial. Jesús buscaba la voluntad del Padre en todo lo que hacía, sin hacer nada de manera independiente o por su propia iniciativa. Tercero, los 12 fueron elegidos para ser preparados. A pesar de haberse convertido y haber sido llamados, estaban muy, pero muy, muy lejos. Repito, estaban muy, muy lejos de estar listos para servir al Señor. La formación es parte esencial de cualquier trabajo, e incluso es del Señor. Los discípulos dejaron sus redes, dejaron sus cosechas, dejaron sus mesas de cobro de impuestos y sus demás asuntos, lo abandonaron, lo dejaron todo. Y durante 3 años caminaron con Jesús, observando, escuchando, vigilando, aprendiendo y a menudo malinterpretando. ¿Me está escuchando? Repito.
Por 3 años ellos estaban observando, escuchando, vigilando, aprendiendo y aún a menudo seguían malinterpretando. ¿Qué cosa? ¿Y tú crees que tú no necesitas ser preparado para la obra del Señor? ¡Qué arrogancia! ¡Qué tremenda soberbia tenemos hoy en día! Con tantos que dicen, no, yo soy llamado. Gloria a Dios. Pero ¿quién te preparó? Mira, yo quiero que escuche la voz de tremendo comentarista, tremendo teólogo y maestro, y que se nombra Herbert Lockyer. Heriberto. Y él escribió algo, y lo quiero leer, pero lo quiero compartir porque me encanta como él lo dice. Permíteme, dame el lujo, por favor. Entre comillas, permíteme decir lo que él dijo, ¿no? Y él afirmó esto cuando él dijo, no tienen ocupación, han renunciado a las actividades a las que se dedicaban, hablando de los 12 discípulos que se convirtieron en apóstoles. Pesca, recaudación de impuestos y agricultura. No operan comercialmente, tan solo deambulan por ahí detrás de su líder, hablando entre ellos o hablándose a él cuando la gente empieza a congregarse. Y luego escuchan como todos los demás. Lo único que hacen es ir con él de un sitio a otro. Están ociosos y empiezan a poner en duda si no están haciendo daño, y también se da lugar al reproche de que 12 hombres adultos estén sin hacer nada y sin ningún propósito aparente, descuidando deberes obvios por estar con Jesús. Yo estaba, wow, es cierto. Por 3 años, estos hombres pensaban que no estaban haciendo nada, eran inútiles. Era como niños y siguiendo al Maestro Jesús por 3 años. Por 3 años él estaba enseñando. Él estaba mostrando, enseñando. ¿Ves? Cómo orar, cómo interceder, cómo ministrar. Y ellos estaban observando. Eran discípulos. Más bien, la palabra discípulos, ¿ves? Es la palabra de aprendizaje. ¿Ves? Apréndice, alumno, estudiante. Eso es lo que eran ellos. Porque no habían llegado a ser apóstoles todavía. Ellos estaban todavía en ese camino. ¿Ves? Y ellos, tú sabes que el corazón del hombre, yo quiero hacer algo, yo necesito hacer algo. No, un momentito. Mira, fíjese bien que los alumnos que van a la universidad, ahí están 2, 3, 4, 5 años estudiando, no están trabajando. Están estudiando, se están preparando. Esto es lo que literalmente hay un periodo de tiempo necesario para preparar a estos hombres para el ministerio. Pero hoy en día, nadie quiere tomar el tiempo. Nada, son vagos, perezosos, sinvergüenzas. Así son. Pero dicen, yo tengo el Espíritu. Yo no tengo que estudiar. Abren la Biblia, dice, a ver, aquí Dios quiere que yo predique. Por favor, deja de ser payaso, Deja de ser payaso. Y la gente, ay, Dios mío, el Espíritu se está moviendo en él. Tenemos los ciegos siguiendo a los ciegos. ¿Cómo está la iglesia hoy en día? En un estado de caos. Pero note bien que Heriberto Lockyer, cuando él dijo, él habló de la condición de ellos por 3 años. Pero cuando ellos se convierten en apóstoles, esos 3 años se convirtió en algo grande en la vida de ellos, porque aprendieron por fin. Mira, esa apariencia, puede decirse, eso debió parecer a muchos de quienes venían a Jesús. Era fácil ver lo que él estaba haciendo, pero ¿por qué estaban los 12 con él? Él estaba haciendo todo. ¿Y estos 12 qué hacen ellos? Eran discípulos, estaban aprendiendo. Ellos hacían muy
poco. Ellos hacían muy poco para ayudarlo y en más de una ocasión, escuche bien, no estuvieron de acuerdo y hasta trataron de interferir con lo que Jesús estaba llevando a cabo. Y sin embargo, estaban con Jesús con un propósito y en ningún momento con él se desperdició a pesar de las apariencias. ¿Por qué? Porque la preparación de los discípulos era una programación divina. Jesús sabía que ellos necesitaban enseñanza y formación. Ese es el trabajo nuestro en las iglesias. Es de enseñarlos y formarlos en la palabra. Entrenarlos en la palabra. Pero la gente no quiere. Ellos quieren ser entretenidos. Es como dice nuestro pastor aquí en la iglesia aquí local en Cusco, ¿no? Él dice, quizás esta iglesia no es para vos. No es para usted. Busque otra iglesia que te quiere entretener, porque aquí te vamos a formar, aquí te vamos a entrenar en la palabra de Dios. Yo estoy de acuerdo con el pastor, 100%. Nosotros yo estoy de acuerdo, repito, 100%, porque tenemos muchos miembros que son vagos igual. No quieren leer la palabra. Mira, debían recibir entrenamiento antes de ser enviados. Debían recibir entrenamiento antes de ser enviados. Escuche bien. El otro día estaba hablando con unos alumnos de escuela de medicina. Y dice, ¿ustedes se han lanzado para ser médicos ya? No, tenemos que entrenar y entrenar y entrenar y entrenar y entrenar. Es igual en la iglesia. Yo no sé por qué creemos que es algo diferente. No es diferente. Tenían que aprender como discípulos, como alumnos, aprendices, antes de poder ministrar como apóstoles. Y el privilegio que tuvieron de recibir capacitación de parte del Señor mismo fue inimaginable y sin igual. Por esa razón, a mí me fascina cuando me presentan el apóstol fulano de tal. Ah, apóstol. Permíteme. ¿Dónde recibiste su entrenamiento? ¿Y quién te entrenó? Y te quedan mirando. El Espíritu Santo. Oh. ¿Así es? Ok. Muy bien. Estos son una bola de ignorantes. Sinvergüenzas que no le vergüenza a decir que están representando al Dios que ellos ni siquiera conocen. Ni lo conocen. No hace mucho tiempo atrás, estaba en el mall aquí. Y estaba en el segundo nivel donde está la cafetería ahí, Starbucks. Y me presentaron, ¿ves? A esta persona que vino que eres el apóstol fulano de tal, que vino de Arequipa. Y dije, apóstol, ajá. Y yo no sé por qué sintieron la necesidad de presentármelo, pero me lo presentaron. Y yo estaba hablando con él y dije, tremendo. Y dije, y cuéntame, ¿y dónde estudiaste la palabra del Señor? Y me dio una mirada como si yo tuviera dos cabezas. Y yo dije, bueno, usted fue un discípulo, un aprendiz me imagino por un buen tiempo estudiando la palabra y estudiando debajo y siguiendo a alguien, un verdadero hombre del Señor, ¿ves? Que era un hombre de honor, ¿ves? Que seguía las pautas bíblicas del Padre Celestial y del Señor Jesucristo. Y cuéntame de él, y cuéntame de qué es lo que te enseñaron. Y se me quedó, no, el Espíritu me llamó. Y ni siquiera conocen la palabra que ellos pretenden de representar. Dios mío, las iglesias tienen problemas. ¿Sabe por qué? Porque son ignorantes y perezosos en la palabra. Ahora, yo no digo que todas las iglesias son así. Por favor, no me vayan mal a interpretar, porque no todas son así. No todas, repito, pero muchas sí se encuentran. Busca una iglesia donde te van a capacitar, te van a entrenar en la palabra del Señor, no los sentimientos de la membresía, no los sentimientos del bendito pastor. Es en la palabra. Igual
todo lo que estoy hablando sobre quiénes fueron estos hombres, estos 12 apóstoles, se aplica para cada creyente verdadero. Mira, a todo creyente, Jesús le dice, llevar mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. No fue lo que él dijo. Abre su Biblia. Mateo capítulo 11, por favor. Mateo capítulo 11. Quiero que lo vea conmigo, versículo 29. Mateo capítulo 11, versículo 29. Mira lo que dice. Dice, Jesús dice, tomar mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mira, ningún creyente puede crecer en Cristo sin aprender de Él. Hola. Repito, ningún creyente puede crecer en Cristo sin aprender de Él a través de su palabra. Pero el entrenamiento de los 12 discípulos fue absolutamente único. En toda la historia, solo ellos recibieron enseñanza directa de parte de Dios encarnado, en otra palabra, Jesucristo. Mientras vivieron con Él sin separarse durante esos 3 años. Escuche bien, mucho puede aprenderse en el salón de la clase, en los buenos libros y por medio de la experiencia personal. Pero el crecimiento espiritual viene mejor del contacto íntimo con un ejemplo santo. Busque un buen maestro de la palabra. Busque un buen pastor de la palabra. Alguien que te va a llevar a la palabra. Y tú vas a crecer. Tú vas a crecer. Mira, si lo digo así, una vida constantemente pura, que es paciente, que es amorosa, que es reverente y que tiene paz de corazón y en mente a un tutor sin igual para una existencia piadosa. Oír a alguien piadoso hablar con otros y orar a Dios, verlo actuar, reaccionar y sentirle los latidos del corazón por el Señor es ser formados en la mejor de todas las escuelas. Busque, mira, por favor, déjeme ir al otro lado de la moneda. ¿Okay? No me diga que no hay buenas iglesias y no me diga que no hay buenos pastores. Seguro que sí que hay. Seguro que sí. Lamentablemente hay muchos que son horribles, son terribles. Yo comprendo eso. Pero está bien, busque otro. Busque el lugar donde el Señor te va a dirigir a un verdadero hombre de la palabra. Un hombre que está empapeado, saciado con la palabra. Que tiene tú puedes sentir el corazón, los latidos de su corazón, que son los latidos del Señor Jesucristo. Ay, por favor, no me digas que no hay. Ay, por favor. Pero nosotros somos una bola de sentimentales. Todos mis sentimientos, mis emociones. Y yo siento, y yo opino, y yo siento, y yo opino, y yo pienso, y yo siento, y yo opino. ¿Qué te importa? Busque la palabra del Señor. Mira, eso te va a enderezar. Mira. Los discípulos conformaban, los discípulos conformaban un grupo humanamente defectuoso y inepto, pero su maestro era insuperable. Lo voy a repetir. Los 12 discípulos originales conformaban un grupo humanamente defectuoso y inepto, pero su maestro era insuperable. Ahí está la diferencia. Él agarró 12 hombres común y corriente como tú y yo, defectuosos, ineptos, necios, tercos, cabezones, y la lista es interminable. Pero cuando Cristo terminó con ellos después de 3 años, se convirtió en hombres dinámicos en la palabra del Señor, que le dieron boca arriba. Mira, le dieron boca arriba al mundo literalmente.
Su intención no era enseñarles a hacer lo mejor que podían ser en sus propias capacidades y en sus propias fuerzas, sino enseñarles a hacer lo que podían ser por medio de la provisión y el poder divino. Eso fue su propósito. Y lo logró con ellos. Ahora, vamos a ver si podemos en otra forma. Uno de los defectos, sí, vamos a poner así, mira, uno de los defectos más obvios de los discípulos fue su falta de entendimiento espiritual. Eran tercos al principio. Fueron llamados a evangelizar al mundo para Cristo, pero ni siquiera cuando su formación estaba muy avanzada mostraron alguna percepción de verdad celestial, ni el desarrollo que tenían el propósito y el plan eterno de Dios para redimir al mundo. Mira, pastor, esto cuesta, esto cuesta. Mira, ¿sabe qué? Nosotros tenemos trabajo interminable. Uno está trabajando con la gente 1 año, 2 años, 3 años, 10 años, 12 años, 15 años, 20 años, y dice, ¿hasta cuándo, Señor, van a aprender? Bueno, pero si tiene paciencia, el Señor hace la obra en ellos. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué el trabajo nuestro es tan difícil? Porque el trabajo nuestro es de hacer y deshacer simultáneamente. Y eso es una frustración. Hacer y deshacer, hacer y deshacer. Pero la ventaja que tuvo Cristo con ellos, que caminaron con Él por 3 años y Él lo estaba confrontando personalmente. Estaba encima de ellos, casi caminando en sus calzados. Estaban espiritualmente vivos porque habían confiado en Cristo, pero tenían muy poca percepción o sensibilidad espiritual. Ahí no están muchos en la iglesia. En nuestra iglesia tenemos muchos así. Y ahí le estamos martillando y clavando. Eran lentos para las cosas espirituales, casi tanto como las multitudes luchaban por entender las parábolas de Jesús. Cuando Él les preguntó si entendían lo que se estaba enseñando, a menudo contestaban, sí señor, pero no había evidencia que sí. Pero sus posteriores palabras, ¿no?, y acciones invariablemente probaban que ni siquiera entendían todo lo que el Señor estaba enseñando. Uno se queda, ay, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Te recuerdas que Jesús le dijo, ¿hasta cuándo tengo que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo? Bueno, pastor, nosotros hacemos la misma pregunta, ¿no? Tenga paciencia, cuesta. No, mira, ¿sabe qué? Tenga cuidado, pastor, te va a quedar como es tu servidor. Ya no hay nada más para donar. Y es que ya no hay nada para donar. Mira bien, permíteme, aún eran torpes. Eran torpes, que ni siquiera entendían lo que no entendían. No entendían lo que no entendían. Además de su embotamiento, ¿no?, espiritual, estaban sus muchos prejuicios y sus ideas preconcebidas que fueron renuentes y abandonar incluso la luz de la enseñanza específica del Señor, a todo lo contrario. Pero así yo siento. ¿Tú sabes cuánta gente en la iglesia no sabe así? Es que así lo siento, en mi sentir, en mi pensar, en mi opinión. Ay, qué lindo. Y ok, vamos otra vez, métele mano. Otra vez. Cuando en una ocasión, ¿te recuerdas, Pedro? Pedro le pidió a Jesús, dijo, explícanos, ¿te recuerdas? Esto después de caminar tanto tiempo con Jesús. Pedro, representando a los discípulos, explícanos esta parábola. Y él contestó, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? Yo no estoy inventando esto. A ver si hubiera Mateo capítulo 15. Y en Mateo capítulo 15, mira lo que dice en versículos 15 y 16. Mateo 15, 15. Mateo 15, capítulo 15, versículos 15 y 16. Mira, Pedro, representando los discípulos, le hace la pregunta a Jesús y Jesús se le queda mirando. Mira,
El milagro para mí es que Jesús no le dio una mirada con rayos X y lo dejó frito como papa frita. No, pero mire lo que pasó. En Mateo 15:15 dice, respondiendo Pedro le dijo, explícanos la parábola. Y Jesús le dijo, ¡ja! ¿También vosotros estáis aún faltos de entendimiento? ¿Hasta cuándo? Lo quería sacudar. Y cuando Jesús cuando le dio a los discípulos una lección objetiva sobre la humildad a lavarlos personalmente los pies, Pedro se negó. Se negó lleno de ¿qué? De soberbia. Después de que Jesús le asegurara que si no le permitía que le lavaba los pies, no tendría parte con él, Pedro se fue al otro extremo, ¿no? Pidiendo que le lavara todo. Qué lindo, ¿no? Por ambas respuestas, Pedro demostró que no había entendido el significado ni papa de lo que Jesús estaba haciendo o enseñando. Hay un tiempo señalado para todo. Y la Iglesia Cristiana de la Gracia Cusco te invita a participar en la escuela dominical todos los domingos a las 9 de la mañana con el pastor Eddie Idelfonso. Iglesia Cristiana de la Gracia Cusco, creyendo y honrando la palabra de Dios, te espera en la avenida Huayna Cápac 305, quinto piso, esquina con calle Garcilaso, Huanchac. Dios es espíritu infinito, eterno e inmutable. Solo hay un Dios, el Dios vivo y verdadero. La Iglesia Cristiana de la Gracia Cusco te invita a participar con toda la familia al culto principal, domingos 10:30 de la mañana y los días miércoles 6 de la tarde con el pastor Joe Martínez. Iglesia Cristiana de la Gracia Cusco, creyendo y honrando la palabra de Dios, te espera en la avenida Huayna Cápac 305, quinto piso, esquina con calle Garcilaso, Huanchac.